Yuri, no te oímos nada. No se oye, Yuri. Yuri, no te oímos. Sí, fue. Va a volver. Sí, se salió. A ver, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí, Ya te ya? escuchas. Ah, Ya. perfecto. Ok, entonces déjenme Sí, presentar. ya. Hola, Alex, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Hoy vamos a ver una sesión muy importante, interesante para nosotros. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión número 9 del nuevo curso visual gráfico de las escuelas filosóficas espirituales, el juego, el espejo, el espíritu o la montaña y la sabiduría. Hoy viernes 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe en México. Entonces, bienvenidos a esta sesión que todavía sigue siendo la sesión 9 del Salto del Tigre, que estamos viendo una visión de águila o una visión de todo el bosque o todo el tablero. Y hoy es una sesión muy importante para nosotros. Tiene que ver con nosotros. Y por eso le he titulado El Buda y tú. La sesión pasada hablamos de la filosofía budista, cuál es su enfoque, su perspectiva, ¿sí? También desde una perspectiva general, ¿no? Todavía. Pero ahora vamos a hablar de qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Porque podemos tener de aquí, de este lado, podemos tener el Buda o el budismo, ¿sí? O las enseñanzas espirituales, lo que llaman Dharma. Ok, y eso es pues importante conocerlo, pero del otro lado estoy yo, o tú, o nosotros. ¿Y, y qué tiene que ver eso con nosotros? Yuri, Y ¿deja- aquí, ¿dejaste de proyectar? a ver, ahí está como haciendo travesuras a ver, sí, ya, a ver, sí. Ah, ok, ¿ya se ve? Ya, ahora ya se ve. Ok, entonces les decía que vamos a ver el tema de el Buda y tú. Entonces, les decía que de un lado está el Buda, el budismo, las enseñanzas espirituales, el Dharma, pero del otro lado estamos nosotros. ¿Qué tiene que ver eso conmigo o contigo? ¿Sí? Y esto va a tener que ver con mi visión, mi motivación y mi capacidad, ¿sí? Entonces, es un tema muy importante, porque la vez pasada les decía que hablábamos de la filosofía budista, acá de este lado, pero bien, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Este, está dejando de
presentar. A ver. Ya se Entonces, quitó la presentación. déjenla vuelvo a poner. Es que está haciendo como travesuras hoy el internet, no sé por qué. Entonces, ok, entonces aquí este tema, o sea que es muy importante porque, uy, dejen ver qué está pasando. Dejen ver, a lo mejor voy a quitar déjenme cerrar y volver a abrir para que a lo mejor así se arregla. A ver. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, Yuri. Sí, sí, te escuchamos. Ok, ya cerré todo el programa y ya volví a ver si ahora ya no quita la presentación, a ver si la sostiene. Ok, entonces les decía esto, que vamos a ver el tema del Buda y tú, o el Buda y yo. ¿Y por qué es tan importante esto, no? Porque, o sea, en el camino espiritual, lo más importante eres tú. Es tu sufrimiento o tu liberación del sufrimiento, tu motivación que tengas, tu visión que tengas de las cosas, de la realidad, de la vida, de los seres espirituales y tu capacidad, ¿verdad? Entonces eso es un tema muy, muy, muy importante y les comentaba que ya había preparado para hoy otro tema, que es el de los 4 sellos, pero casi hora y media antes, digo coloquialmente que como que si los budas me jalaran las orejas y me dijeran, no, no vas a dar eso, tienes que dar este tema. Entonces yo dije, ¿cómo? Sí, tendría que tener tiempo para prepararlo, pero es un tema muy, muy importante y ahorita lo vamos a entender por qué. Este, entonces quizás no me dio tiempo de hacer toda la presentación como a mí me hubiera gustado. Entonces, pero hice un acordeón, una guía con la inspiración de los Budas. Espero que no haya metido yo mis errores de siempre. Y el y cómo presentarlo que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, el quería empezar primero con la parte del Buda, ¿sí? Y luego el tú, ¿qué tiene que ver esto conmigo, no? ¿Sí? Y para eso vamos a ver una historia muy bonita, que es una historia que me gusta mucho. Y vamos a ver lo del tema de las enseñanzas graduales, que alguna vez lo tocamos en el curso primero, pero ahora lo vamos a ver desde esta perspectiva. Entonces, vamos a ver primero
el príncipe Siddhartha, que él tuvo 29 años primero viviendo de una vida de príncipe, de lujos, de placeres, de riqueza, de comodidades. Y ¿por qué no se quedó ahí? Es lo que uno pensaría, ¿verdad? Lo representé así, ¿no? O sea, durante 29 años tuvo esta vida de lujos y placeres, ¿no? Y luego renuncia a esa vida donde tenía todo y hace 6 años de ascetismo extremo, de prácticamente casi dejar de comer, hasta que logra la iluminación. Y entonces hace 45 años de ministerio, ¿no? De dar enseñanzas. Entonces, tenemos estos dos extremos y el camino medio, ¿no? Y aquí podríamos pensar, bueno, ¿fue la misma persona en los tres o era una nueva persona, distinta persona, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Entonces, él, ¿por qué deja la vida de príncipe, no? Esta sería la pregunta acá. Si lo tenía todo, ¿por qué deja la vida de príncipe? Y es porque entra en contacto con 4 cosas, ¿no? Que le llaman las 4 visitaciones, ¿no? Ve un anciano, ve un enfermo, ve un muerto y ve un renunciante, un ramana, ¿no? Le llaman en la India. Una gente que ha abandonado la vida del hogar para dedicarse al camino espiritual. Y él dijo, pues esto es intolerable, ¿cómo podemos aceptar envejecer, enfermar, morir, perderlo todo? Y luego ve un renunciante muy feliz, muy contento, y él dice, pues, ¿cómo puede estar tan feliz o tan contento si no tiene nada? Cuando él lo tenía todo, ¿no? Y ahí quería detenerme un momentito, porque no es el único caso de un príncipe o un rey que deja todo y para dedicarse a la vida espiritual, ¿no? Entonces tenemos, aquí podríamos poner otros reyes que han dejado todo, ¿no? Para dedicarse a la vida espiritual, que es, déjenme poner acá, ¿no? O sea, el caso de otros reyes o príncipes
que han dejado todo para dedicarse a la vida espiritual. Entre ellos tenemos el caso de Shantideva, el autor del Bodhisattva, ¿no? Del Camino de Vida del Bodhisattva, uno de los libros muy, muy importantes en la tradición mahayana, o el caso de Atisha, ¿no? Pero igual tenemos casos donde, aunque no dejaron todo, por ejemplo, el emperador Ashoka, que siguió siendo emperador, pero se dedicó a la vida espiritual y prácticamente fue el que llevó a la India de su época a este camino. O el caso de Anathapindika, un comerciante, banquero y filantrópico, que fue el que donó el monasterio Jetavana en Shravasti, donde el Buda realizó 25 retiros espirituales en la estación de lluvia, que se conoce como Vasa o Varsha. Es un retiro de 3 meses que se hace en la temporada monzónica, de julio a octubre. El Buda, si ven, o sea, tuvo 40 retiros de lluvia y la mayor parte la realizó ahí, ¿no? Entonces aquí es, ¿por qué deja la vida de príncipe? Y luego se convierte en asceta y podríamos hacer la misma pregunta, ¿por qué deja la vida de asceta? Y aquí es porque tiene el insight del camino medio. Les había comentado que íbamos a hablar, pero yo creo que los Budas quieren que hablemos antes de otras cosas, antes de hablar del camino medio, ¿sí? Que es cuando el asceta va al río Narayana, que es un río muy ancho, casi yo creo que igual de ancho que el río Ganges, nada más que el río Ganges es bastante profundo. Y el río Narayana, hay épocas del año donde es como un rachuelito, ¿no? O sea, trae apenas algunos rachuelos y incluso hay vacas atravesando su lecho o seres ahí, dejando secar sus sábanas. Y el Buda fue ahí a ese río no sé si a lavarse o a tomar agua, y estaba tan débil como se ve aquí en esta imagen, tan flaco, que un rachuelito lo tiró, y entonces se dio cuenta de que su cuerpo se había debilitado muchísimo, que ya no podía ni siquiera sostenerse en pie, y que iba a ser difícil poder entrenar su mente si no tenía un cuerpo fuerte, un cuerpo sano. Y ahí dicen que es cuando pasa un barquero, que era un maestro de música, que pasa con sus discípulos que estaban afinando un instrumento que es como una guitarra que le llaman, creo, la vina. Y les decía que si las cuerdas estaban muy rígidas se iban a romper, y si estaban muy flojas no iban a tocar. Entonces, que tenían que estar en el justo medio, ¿sí? Y esto le hace tener a la Zeta Gotama este insight de decir, ok, he estado en el extremo de ser
príncipe, una vida de lujos, y luego he tenido una vida pues de miserias o de fuerte ascetismo, y con ninguna de las dos logró su objetivo, que era liberarse del sufrimiento. Y ahí es cuando tiene este insight del camino medio, de, de que tiene que ver lo mejor de ambos extremos. Y esto lo tiene aquí, es el río Narayana. Y aquí vemos, ¿no?, cómo durante épocas del año, o sea, aquí en el lecho del río, pues ponen a sembrar la ropa, las sábanas, ¿no? Y caminan perros, vendedores, etcétera, ¿no? Entonces, deja la vida de asceta. En ese momento va pasando una campesina, su gata, que llevaba una ofrenda, un plato de arroz con leche, con miel, que le iba a ofrecer al espíritu de un árbol. Una vez cuando ella pasaba ahí, planteó un deseo, se le cumplió, y entonces, en agradecimiento, todos los años le llevaba una ofrenda. Y cuando vio a la Zeta Gotama así casi cadavérico, con la piel oscurecida, que se le veían las costillas, ella pensó, este debe ser el espíritu del árbol. Y entonces le ofreció el plato de arroz con leche. Él en otra ocasión lo hubiera rechazado. Es más, una Zeta tenía prohibido hablar con una mujer. Entonces, cuando sus 5 acompañantes, otros 5 ascetas con los que hizo esos 6 años de vida de asceta, lo vieron aceptar comida y hablar con una mujer, dijeron, pues ya lo perdimos, ya regresó a la vida ordinaria, y lo abandonaron, se fueron, ¿no? Pero entonces el asceta Gotama se sentó en el árbol Bodhi. Dicen que un campesino le ofreció un manojo de hierba kusha para hacer un cojín de meditación, y entonces el asceta hizo la resolución de: no me voy a levantar de aquí hasta obtener la iluminación, ¿sí? Pero curiosamente, este es los dos extremos, ¿verdad? Forma de vivir. Hola Margarita, buenas noches. Uno de vida de príncipe, otro de vida de Noches asceta. a todos. Buenas noches. Pero también podemos ver igual los dos extremos que podemos ver en la meditación y en la no meditación. Un extremo es lo que hemos llamado el estado mental 1, que es el de la mente ordinaria de todos los días. Una mente con distracción, dispersión, una mente que está en todo y no está en nada, prácticamente. Y de ahí el asceta Gotama o el príncipe, cuando renuncia a la vida de palacio, tiene 2 maestros de meditación que le enseñan a tener atención unipuntual, o lo que se conoce como shamatha, ¿sí? A hacer los yanas, que son altos estados de concentración mental, 4 mundanos y 4 transmundanos. Entonces, él
llegó a los más altos niveles de dominio mental, de calma mental, pero no alcanzó la liberación, ¿no? Como asceta. Y entonces él recuerda que una vez de niño, cuando tenía, unos dicen que 7 años, otros dicen que tenía 12 años, no sé cuál de las dos sea más correcta. Él recuerda que había tenido una meditación que es lo que en inglés llaman open awareness, o le llaman conciencia plena o atención pura, que es un estado donde estás consciente, pero no estás consciente de algo, ¿sí? El que se conoce como de no meditación. También el estado mental 1 es de no meditación, ¿verdad? Pero por eso se puede confundir Los dos son la mente ordinaria, la mente en su estado natural. Entonces eran los dos extremos del camino medio de la meditación. ¿Sí? Estos son los que explica Lama Rinchen en este video, El camino medio del Buda. Se los pongo acá para que lo tengan. Lama Rinchen Gyaltsen es uno de los grandes lamas de la actualidad, y la ventaja es que es occidental, habla español, él es uruguayo, y aquí habla del camino medio del Buda, pero claro, lo va dedicando a varios temas como la libertad, y le dedica un pedacito al tema de el camino medio en la meditación, ¿no? A esto. Entonces es muy importante, si lo quieren ver y lo pueden ver, vale mucho la pena. Y eso fue lo que descubrió el Buda, ¿no? El camino medio. El camino medio fue lo que le permitió alcanzar la budeidad, alcanzar la liberación, no solamente, sino llegar hasta la iluminación, hasta el despertar, el estado de la mente despierta de un Buda. Entonces les decía que y ahí es donde inicia luego un ministerio de 45 años, ¿sí? Ahorita estoy tocando estos temas muy rápido. Algún otro día, si quieren, profundizamos en la vida del Buda, pero entonces ahí el Buda ya convertido en Buda, él primero se niega a enseñar. No todos los Budas enseñan, ¿verdad? La ventaja de este Buda que se iluminó en este mundo es que él sí enseñó. Entonces, pero primero se negó a enseñar, porque él decía, es que no nadie va a entender esto, es demasiado elevado, demasiado profundo. Y entonces, primero hizo un ayuno de 49 días. Él ya había logrado su objetivo, ¿no? Que era alcanzar no solo la liberación, sino la iluminación. Pero se le aparecieron un Brahma y un Deva. Déjenlo, lo pongo acá. Se le apareció Saka, el señor del cielo, un Deva, y le rogó que sí enseñara.
y luego se le apareció Brahma, el que le llaman también el gran dios. Hay devas y hay brahmas, ¿no? Y este es como el rey de los brahmas. Y también le pidió que enseñara. Entonces fue cuando le dijeron que había gente que tenía poco polvo en los ojos y que ellos iban a entender. Que eran como lotos que aunque crecen en un pantano de aguas pestilentes, surgen inmaculados, ¿no? Y entonces ya en ese momento el Buda dice, ok, está bien, sí voy a enseñar. Y donde él estaba pasan dos comerciantes que le ofrecen su primera comida. De hecho, dicen que creo que le soltó el estómago, le sentó mal. Tuvo que tomar una raíz para curarse. Y luego se encontró con un caminante que era también como un buscador espiritual. Y lo vio y le dijo, le llamó la atención porque tenía como un aura que resplandecía. Entonces este caminante le dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres un dios? ¿Eres un extraterrestre? ¿Qué eres? Y él le dijo, "Pues, no, soy un ser despierto, un ser que despertó. ¿Sí? Y pero es curioso porque este caminante no le pidió enseñanzas. Y dicen que un Buda no enseña si no le pides tú que enseñe. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos topamos con un ser espiritual, un gurú, un lama, un rinpoché, y no le pedimos enseñanzas, ¿no? No le hacemos preguntas. Y es lo que él necesita, que le hagamos preguntas, ¿sí? Entonces, el Buda dijo, bueno, ¿a quién le enseño? Y vino a su mente sus dos maestros de meditación que él había tenido, pero ya con su ojo búdico, que tenía clarividencia, se dio cuenta que acababan de morir. Y entonces decide enseñarle a los 5 bhikkhus, a los 5 ascetas, que lo habían acompañado durante esos 6 años de ascetismo y que lo dejaron cuando él aceptó comida y habló con esta mujer. Y ellos habían ido hacia Sarnath, que dicen que es quizás la ciudad más antigua del mundo, hacia el donde ellos estaban allí en el Parque de los Ciervos, en Benares, ¿no? Y decide irlos a buscar. Y ellos lo ven llegar, y dicen, no hay que hacerle caso, no hay que pelarlo. Ahí les recomiendo, si pueden, hay un librito muy bonito, muy bueno, que es el rey de Ramnajar, un viaje a India de José Tono Martínez. Entonces ahí el Buda Dios da su primera enseñanza ahí en Varanasi o Benares. Esto está junto al río Ganges. Es donde vemos las películas que creman a los muertos, ¿no? Se considera que es un río sagrado. Y en algunas de las escuelas filosóficas de la India, ellos consideraban que la manera de purificar
su karma negativo, lo que quizás en Occidente conocemos como los pecados, era irse a lavar al río Ganges, ¿sí? Entonces, ahí estaba el Buda y va a buscar a los 5 ascetas que al principio dicen, no lo volteen a ver, no hay que pelarlo. Y el líder de ellos dice, ok, si se quiere venir, sentar con nosotros, pues lo vamos a dejar, pero no le dirijan la palabra y no hay que interactuar con él. Pero él llega y cuando ellos empiezan a ver el resplandor que emitía, no sé si veían su aura, pues no se aguantan las ganas de interactuar con él, de preguntarle cosas. Y claro, ellos le decían a Zeta Gotama y él dice, no, ya no me hablen como a Zeta Gotama, ya alcancé la iluminación, ya alcancé el despertar, ahora soy un Buda, ¿no? Y entonces cuando le piden enseñanzas, y es esta imagen, ¿no? Que es muy famosa, donde el Buda pone en movimiento la rueda del Dharma. Entonces están aquí el Buda, están los 5 ascetas y están acá los ciervos o los venados. Había muchos venados en ese parque. Por eso se usa mucho esta imagen de la rueda del Dharma, que se pone casi en los templos, donde está la rueda del Dharma y dos venados, que les dan muchas interpretaciones. Unos dicen que es la compasión y la sabiduría, estos 2 venados. Y la rueda del Dharma también tiene muchas explicaciones, pero a veces aquí ponen el yin yang, pero cuando están 3 en el centro, se dice que es la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha. Y los 8 rayos simbolizan el octuple doble sendero, que es el camino medio, que es la 4ª noble verdad. Y este círculo alrededor significa que todas las enseñanzas se mantienen unidas, perfectas, ¿sí? Y pueden ver aquí, por ejemplo, en México, esta imagen la ponen encima de los templos. Por ejemplo, aquí en este templo que hicieron en la estupa de Casa Tipe en Valle de Bravo. Ahí tiene, ¿no? Arriba la rueda, ¿no? De la puesta en movimiento de la rueda del Dharma con los 2 venados. Entonces el Buda les enseña a estos 5 bhikkhus, les enseña las 4 nobles verdades, ¿sí? Que es la enseñanza principal del Buda, ¿sí? Entonces es el primer sermón, o se conoce como el Dharma Chakra. No, chakra es rueda, la rueda del Dharma, ¿sí? Es la puesta en movimiento de las enseñanzas. ¿Y qué les enseña a ellos? Las 4 nobles verdades. Y el primer día, el venerable Kondaña, que era el líder, ¡pum!, obtiene la liberación, ¿sí? Al segundo día, el segundo, al tercer día, el tercero, al cuarto día, el cuarto, y al quinto día, el quinto, ¿no? Ellos alcanzan la liberación, que es lo que se conoce como el estado de Arhat. Y entonces el Buda dice, ahora hay 5 arhats en el mundo, ¿verdad? Con ellos y 6 con él, porque un Buda es arhat también, ¿no? Entonces,
podríamos decir, bueno, ¿por qué no empezamos ahora que nosotros estamos viendo acá la montaña de la sabiduría? Vimos a las escuelas no budistas, las 5 escuelas filosóficas no budistas en general. Hablamos un poquito de las religiones teístas occidentales. Y entonces, para muchos, y yo así lo vi muchas veces en mi vida, que cruzar el río era estudiar y practicar las 4 nobles verdades, o el Satipatthana Sutta es los 4 fundamentos de la atención, que es la meditación, ¿verdad? Entonces, y yo empecé por ahí, por ese camino, pero, pero no. O sea, el Buda, una vez que que se liberan estos 5 ascetas, él se queda ahí en el Parque de los Ciervos, ¿sí? Pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A quién le voy a enseñar? Y él, él se da cuenta de que no todo el mundo tiene que cruzar el río, o está preparado para hacerlo, o tiene la motivación. Los 5 ascetas sí, ¿verdad? Ellos estaban desde que el príncipe nació y el rey, que era su padre, el rey Suddhodana, llamó a varios adivinos para que vieran cuál iba a ser el futuro de su hijo. Entre ellos estaba uno de estos ascetas. Y ellos era, ok, el día que el príncipe alcance la iluminación, se convierte en un Buda, lo vamos a seguir, ¿verdad? O sea, ellos ya estaban preparados para ese camino. Pero al día siguiente que el Buda estaba ahí ya en el jardín, llegó un joven, el joven Yasa, ¿sí? Y hoy vamos a ver la historia del joven Yasa. Él era el hijo de un rico comerciante, dicen que el más rico comerciante de esa región. El, y, y vamos a ver qué tiene que ver esto, porque decíamos, hoy esta presentación es el Buda y yo, ¿sí? Entonces, hay gente que ya está, como los 5 ascetas, preparados para lograr la liberación. Están buscando la liberación, pero no todos. La mayoría de la gente no está preparada para dar ese salto. Entonces, ¿quién era el joven Yasa? ¿Sí? El Buda aquí dio las enseñanzas. Estos 5 ascetas en Pali, en la tradición Theravada, le llaman Panchkavaggiya. Pancha es 5. Es como el grupo de los 5 ascetas. Y aquí cuando ponen la rueda del Dharma es como, ok, ellos ya alcanzaron ahí la liberación. Pero vamos a algo más cercano a nosotros. Vamos a ver al joven Yasa. Aquí está. Y él había tenido una noche como decimos en México, una noche de copas, una noche de fiesta. Él era el hijo de este comerciante muy rico. Tenía 3 palacios, y todo tipo de riquezas, lujos, placeres y todo esto. Y entonces, este, tuvo acá tuvieron con sus amigos y estas doncellas, pero él de repente se fue a dormir
y cuando despertó vio a las doncellas acá, acostadas en el piso. Y entonces, les voy a leer acá, cuando él se despierta y las ve ahí, él dice, en realidad, estas mujeres ya no son atractivas en absoluto. Mi padre me construyó 3 mansiones, una para cada estación del año. Contrató hermosas doncellas para que tocaran música y me entretuvieran. Pensé que estaba viviendo una vida feliz, pero ahora me siento cansado de esta forma de vivir. ¿Es para esto que vine a este mundo? ¿Son estas las únicas cosas que pueden dar felicidad en la vida? Entonces, ¿por qué me siento tan aburrido, tan hastiado, tan perturbado y frustrado? Esta no es una verdadera felicidad, pensó. Y entonces decide salir de su casa. Todavía estaba oscuro, todavía no acababa de amanecer. Sale y se pone a caminar por el jardín, ¿sí? Y el Buda que estaba ahí también en este jardín lo ve, pero no solo lo ve, sino que le lee la mente y se da cuenta de la frustración que traía Yasa. Y entonces va a seguir leyendo, ¿no? Entonces acá el Buda le dice, ven por aquí, Yasa, y te enseñaré el Dhamma. Dhamma es en Pali, ¿no? En sánscrito es Dharma. Primero el Buda le enseñó Dana, la generosidad, el entrenamiento del corazón en el dar y en la ausencia de egoísmo. Es decir, no le está enseñando las 4 nobles verdades, que fue lo que le enseñó a los ascetas, ¿verdad? Ellos estaban en otro nivel. A Yasa, en cambio, lo primero que le enseña es las enseñanzas graduales o Anapubikatam, que son 5, ¿no? Estas 5 enseñanzas, que son, aquí las podemos ver de abajo hacia arriba, generosidad o dana, ¿no? Le llaman en Pali o en sánscrito, ética que shila, ¿sí? Luego los cielos, luego la desventaja, los placeres sensoriales y luego la renuncia. ¿Y qué tiene? La renuncia es la compasión para uno mismo, ¿sí? La renuncia es la compasión por uno, por el sufrimiento de uno mismo. Entonces aquí el Buda no enseña las 4 nobles verdades, sino enseña estas enseñanzas graduales que se conocen como Anupubikatam. Y entonces no todos estamos preparados para las 4 nobles verdades. Tenemos que ir algo antes. No todos queremos cruzar el río. El río lo cruzamos cuando llegamos a la 5ª enseñanza gradual, la renuncia. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta como Yasa de la desventaja de los placeres sensoriales, no porque sean malos en sí los placeres sensoriales, sino que si lo que estás buscando es la liberación, entonces el placer es un enemigo de la verdadera felicidad. El placer solo te da una felicidad momentánea, temporal, fútil, ¿no? Transitoria.
Pero si quieres la verdadera felicidad, lo que se conoce como el nirvana, entonces estos placeres sensoriales son como un enemigo, ¿no? Porque te distraen, ¿sí? De lo que tú verdaderamente quieres o estás buscando. Pero no todo mundo está preparado para esto y entonces nosotros tendríamos que ver, ok, ¿a dónde me quiero quedar yo? Entonces se dice que el camino espiritual empieza con la generosidad. Entonces, ahí se puede quedar uno, pero si uno quiere tener un buen renacimiento o si uno no cree en renacimientos, no crees en vidas pasadas futuras, si nada más crees en esta vida, es suficiente que uno se quede en ética y generosidad, ¿sí? Y con esto es suficiente para tener una buena vida y tener un buen renacimiento como humano, como de el, ya algunas gentes quieren entrar al tema de los cielos, entrar a ver qué hay después de la vida, qué hay después de la muerte, qué otros planos de existencia hay, ¿no? ¿A dónde va uno después de la muerte? Pero este tema ya no es para todos, ¿no? Y unos se quedarán hasta ahí. Por ejemplo, muchas de las religiones teístas se quedan hasta aquí, hasta el 3, ¿sí? Pero el budismo va al 4, la desventaja de los placeres sensoriales, que es lo que hablan del deseo, que estamos atrapados por el deseo. ¿Qué es el deseo? Es esa búsqueda inalcanzable de obtener felicidad a través de los placeres sensoriales, ¿sí? Entonces, es renunciar a lo que llaman en el budismo los 8 intereses mundanos, que es el, déjense los pongo acá, estos 8 intereses mundanos. Entonces, muchas veces estamos atrapados en esto, como estaba el joven Yasa. Entonces, ¿cuál es el primer interés que tenemos mundano? Es obtener ganancias y no tener pérdidas. Entonces aquí ya llevamos 2, ¿no? 1 y 2. Esto tiene que ver con, podríamos decir, con las cosas, con el dinero, las propiedades, ¿sí? Y no está mal todo eso. Es para los que quieren simplemente quedarse aquí, ¿no? Nada más la idea es que no nos gane la avaricia y que no nos gane la violación de principios, que llevamos una vida moral y con generosidad hacia los demás. Este es el... Luego queremos tener acá, queremos tener placer, lujos, comodidades, y no queremos incomodidades, no queremos sufrimiento o dolor o incomodidades, ¿no? Esto tiene que ver con ya más con las sensaciones. Pero no estamos solos en el mundo y entonces hay aquí las otras personas. Y sabemos que para obtener ganancias, pérdidas, necesitamos tener un buen nombre, fama, prestigio, ¿sí? Y
evitar que hablen mal de nosotros, ¿no? Evitar las críticas, ¿sí? Y para algunos, en algunas versiones del budismo, acá va a haber la duda de el 7, el 8, porque la fama la pondrían acá, ¿no? Como 7, tener fama y no tener como un mal nombre, ¿no? O desprestigio. Pero en la parte de lo que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Ya no con los otros, ¿sí? Lo que queremos tener acá es, algunos, aquí el 7 y el 8 los van a dejar acá, pero en otras versiones, sobre todo en la Theravada, el 7, esto lo voy a poner en otro color, porque estamos repitiendo ahí los números. Entonces el 7 es tener cuando tienes autoestima, ¿sí? O tienes orgullo, cuando te autovaloras a ti mismo, ¿no? Y el 8 es cuando pues me siento un loser o un fracasado o tengo baja autoestima. Entonces, básicamente lo que queremos son, aquí lo voy a poner en verde, ¿no? Queremos esto. Y no queremos lo contrario de ellos, que es el rojo. Entonces, los seres ordinarios generalmente estamos atrapados por los 8 intereses mundanos que se conocen como el juego del ego. Va a cambiar esto de color para ver. En algunas tradiciones, acá pondrían el 7 como 7 y 8. Entonces, estos son el juego del ego. Entonces, el ego para mantenernos atrapados en el samsara es como la carnada, ¿no? Como el anzuelo. Juega con nosotros con los 8 intereses mundanos. Y aquí en el Anapuvikata, cuando ya te das cuenta de que no es la verdadera felicidad, entonces surge la renuncia. Lo podemos ver en la tradición hinduista. Especialmente en la tercera escuela filosófica no budista, que serían los Mimamsakas. Ellos dirían que hay 4 objetivos o fases en la vida. Entonces, lo primero es, uno es cumplir con tu deber. Como ellos creen en las castas, de acuerdo a la casta en la que hayas nacido o a la que pertenezca. Entonces ellos creen en 4 castas, que son, 1, los sacerdotes o brahmanes. 2, los guerreros. 3, los comerciantes. Y 4, los asistentes o sirvientes. Y luego están los parias o intocables, que no alcanzan casta, porque según ellos no tienen alma, como los animales, según ellos.
Lo primero es cumplir con tu deber, de acuerdo a tu casta, y si cumples con tu deber, vas a obtener riqueza. Si obtienes riqueza, entonces vas a poder tener placer. El kama le llama. Y cuando te das cuenta que el placer no es la verdadera felicidad, cuando ya te hartas de esto que ves que siempre te deja insatisfecho, con ganas de más, con una sensación de vacío, entonces buscas la moksha o la liberación. ¿Sí? Entonces hay seres humanos que toda nuestra vida nada más nos vamos a quedar aquí. Que nos dicen, es que pareces una bestia de trabajo, ¿no? Un workaholic. O sea, estás sentado o en los estudios o el trabajo, nada más. Hay otros que están enfocados en obtener dinero, ¿sí? Toda su vida es obtener dinero, 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 ¿sí? Otros son sibaritas y lo que buscan es el placer, ¿sí? Y pocos son los que llegan acá a la moksha o a la liberación, ¿sí? Entonces, ahí en las enseñanzas graduales es lo que estaríamos viendo. O sea, no todos los seres humanos van a llegar a acá a buscar la moksha, ¿verdad? Que sería acá el 5, ¿verdad? No todo mundo ha tenido suficientes placeres sensoriales para darse cuenta de que pues ya estoy harto de estos placeres. Pero algunos reyes o príncipes, como el príncipe Siddhartha o como Shantideva, que también era hijo de un rey, o Atisha, que también lo era, ¿no? Que ellos han tenido todo y de repente deciden dejarlo, ¿no? Muchas veces nosotros, por como no lo hemos tenido todo, pensamos que ahí está la verdadera felicidad, ¿sí? Entonces voy a regresar acá a la historia de Yasa. Entonces, el Buda le dice, cuando lo ve que anda aquí deambulando ahí por el jardín, anda ahí Yasa. Entonces el Buda le dice, por cierto no les dije, pero estas imágenes son de un video muy bonito de la Buddha's Life, la vida del Buda de Dhamma Tailandia, y aquí lo pueden obtener. Es quizás uno de los trabajos más intensos sobre la vida del Buda. Creo que dura como 5 horas. Pero creo que nada más está en inglés. Pero vale mucho la pena verlo. Entonces, estas imágenes son de ese video, ¿sí? Entonces está deambulando ahí y entonces el Buda, lo llama y le dice, ya sabe, ven para acá, ¿sí? Y el Buda le va a dar enseñanzas, pero no le enseña las 4 nobles verdades, le enseña el Anupuvikata, las enseñanzas graduales. Entonces voy a regresar a la historia. Entonces aquí le está enseñando estas enseñanzas graduales. Dana, que es generosidad. Dice, primero el Buda le enseñó Dana, la generosidad, el entrenamiento del corazón en el dar y en la ausencia de egoísmo. Luego Shila, la moralidad o la ética. Establecer el corazón firmemente en la conducta virtuosa, en la conducta que no causa daño a ningún ser, ya sea humano, animal, o insectos o de otras especies. Y le dice, el cielo es la recompensa de un corazón sano. Aquí está yendo con la tercera enseñanza gradual. El daño de los placeres sensoriales es el ardor y la inquietud, que surgen del apego a la noción de un yo. Aquí vemos cómo está hablando de los 8 intereses mundanos, ¿verdad? Que son el juego del ego, el juego del yo, el que creo que hay un yo
Y entonces yo tengo que darle a este yo lo mejor y quitarle lo peor, ¿sí? Darle placeres, darle ganancias, darle fama, darle autoestima a este yo, ¿sí? Pero esto solamente el budismo, las las otras religiones no entran a esto, o las otras escuelas filosóficas, ¿verdad? A, a lo que sería la vacuidad del yo. Y luego dice, el beneficio de la renuncia es que el sufrimiento presente puede abandonarse sin que otro sufrimiento lo reemplace. O sea, aquí el Buda está hablando de que sí es factible obtener la liberación del sufrimiento, y el sufrimiento es el sufrimiento de volver a nacer, envejecer, enfermar, morir o tener pérdidas. Y puede ser eso una visión muy pesimista, ¿verdad? De decir, pues la vida es puro sufrimiento, que dicen los budistas. Pero eso tiene que ver nada más con la mitad de la película, ¿verdad? Que es cuando el budismo dice, el Buda dice, hay sufrimiento, ¿sí? Y este es el lado negativo, ¿no? Pero el sufrimiento tiene una causa o un origen, ¿sí? Entonces, este sería el lado negativo o pesimista de estas 4 nobles verdades. El Buda aquí directamente no está hablando de ellas, pero indirectamente, pues está hablando de ellas, ¿no? De estas dos. Pero si nos quedamos con solo esta mitad, parecería que el budismo es esto, ¿no? Negativo, pesimista. Pero ¿cuál es el lado positivo o el lado optimista? El Buda dice, la 3, existe la liberación del sufrimiento. Se conoce como el nirvana o el estado de Arhat, que era lo que habían obtenido los 5 bhikkhus. Pero ellos ya querían ir más allá de las enseñanzas graduales, ¿verdad? Y el 4 existe un sendero para obtener esa liberación. Y cuando hablamos, este es el lado positivo, optimista. ¿Y cuál es ese sendero? Ese sendero podemos hablar de que es las 4 nobles verdades, que de hecho es de lo que estamos hablando, pero va específicamente el óctuple noble sendero, que es lo que está reflejado ahí en la rueda del Dharma, acá cuando veíamos esta rueda, ¿sí? Son estos 8 ejes, que no voy a entrar ahorita en ello, pero luego es el camino medio, ¿sí? Entonces, aquí el Buda le está diciendo, antes de hablar de estas 4 nobles verdades, le está enseñando aquí, desde acá, el Buda le empezó a enseñar aquí a Yasa las enseñanzas graduales, el Anubhikata, ¿sí? Entonces, cuando dice el beneficio de la renuncia es que el sufrimiento presente puede abandonarse sin que otro sufrimiento lo reemplace. O sea, aquí las enseñanzas graduales se empiezan a conectar
con las 4 nobles verdades. ¿Sí? En cambio, a los 5 ascetas, él no les enseñó las enseñanzas graduales. Él se fue directamente a enseñarle las 4 nobles verdades. Entonces, esto es lo que tiene que ver conmigo, con nosotros, contigo. ¿Dónde estoy en este camino? Yo me quedo aquí con las enseñanzas graduales, me quedo incluso nada más con la 1 y la 2, con la generosidad y la ética, y es suficiente, ¿sí? Para tener una buena vida, o quiero ir más allá, ¿sí? Quiero estudiar el tema de los cielos o de qué hay después de esta vida, o quiero ya liberarme de el ego, del yo, y por lo tanto dejar de estar atrapado en el anzuelo de los placeres sensoriales, de los intereses mundanos, de los 8 intereses mundanos, ¿sí? Porque lo que quiero es llegar a la liberación, pero entonces ya ahí estoy buscando ya las 4 nobles verdades, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Dice, después de esta enseñanza gradual, el Buda expuso las 4 nobles verdades. Al escuchar esta enseñanza, Yasa alcanzó el fruto de la entrada en la corriente. ¿Y qué significa esto? Se dice que hay cuatro niveles de liberación. El primero es el entrar en la corriente, que se conoce como Sotapanna en Pali, y es de el cambio de linaje, de ser un ser ordinario, o yo, a convertirte en un ser noble. ¿Sí? Aquí se dice que ya no vuelves a perder el Dharma, ya no vuelves a perder el Dharma, ni en esta vida, ni en las próximas. Y máximo tiene 7 renacimientos. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, era mi objetivo, ¿no? Cuando yo entré en el budismo, era, ok, por lo menos lograr esto, no volver a perder el Dharma, ¿no? Pero luego tienes el que renace una sola vez, que es un Sakadagami. Luego el que ya no renace, un Anagami. Y luego un Arhat, que es un ser completamente liberado. Y la pregunta es, ¿liberado de qué? Liberado del sufrimiento, liberado de tener que volver a renacer, a envejecer, a enfermar, a morir, a tener pérdidas, por ejemplo, de bienes, de seres queridos, de momentos, de placeres, de experiencias. Pero también estás liberado de la ignorancia, de las emociones perturbadas o kleshas. ¿Sí? El liberado del karma. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando que Yasa, al escuchar las 4 nobles verdades, él entró aquí, en el estado de Sotapanna, de entrar en la corriente.
¿sí? Entonces me voy a regresar acá dice, después de esta enseñanza gradual, el Anupubicatam, el Buda expuso las 4 nobles verdades, y al escuchar esta enseñanza, Yasa alcanza el fruto de la entrada en la corriente. O sea, el primer nivel de liberación, ¿verdad? Pero en eso se despierta una de las doncellas con las que ya se había pasado la noche, esta noche de copas, y, y voltea a ver la cama donde dormía Yasa y ve que Yasa no está, que la cama está vacía. Entonces la doncella se para y empieza a buscarlo, no lo encuentra, se alarma y entonces le va a avisar al papá de Yasa y Yasa levanta toda la casa, a su mamá, a sus hermanas y a los sirvientes, asistentes, y todos salen a buscar a Yasa, ¿sí? Y entonces, aquí es el papá de Yasa, hasta que de repente ve los zapatos de Yasa, porque cuando Yasa lo llamó el Buda, él se descalzó, que es una de las costumbres que tenemos, ¿no? De cuando recibimos enseñanzas espirituales, descalzarte, quitarte los zapatos. Y entonces el papá de Yasa dice, estos son los zapatos de Yasa. Y entonces, va hacia el Buda y le dice al Buda, pero el Buda cuando lo ve venir, dice, si el papá ve a su hijo, no va a querer recibir enseñanzas. Entonces lo que hace es que el Buda usa sus poderes y hace invisible a Yasa, ¿sí? Y entonces Yasa llega y le pide, le pregunta al Buda que si ha visto a su hijo, que estaba aquí sentado al lado de él, ¿verdad? Pero no lo ve. Pues lo hace invisible el Buda. Y el Buda le dice, ok, si quieres te digo en un momento dónde está tu hijo, pero ¿no quisiera recibir tú también enseñanzas? Y entonces el papá de Yasa se sienta y el Buda también le da el Anupubicatam, las enseñanzas graduales, y el papá también alcanza la liberación, el primer estado de liberación. Entonces ya cuando lo alcanza, el Buda permite que se vuelva a ver Yasa, y entonces el papá le dice, estás aquí, tu mamá está muy nerviosa, está muy inquieta, está muy preocupada porque desapareciste y quiere que regreses a la casa. Y el Buda le dice, Yasa ya no va a regresar a la casa. Él ya es un renunciante, ¿sí? Él ya entró en el camino de la liberación. Y de hecho, Yasa había escuchado 2 veces las enseñanzas. Primero cuando el Buda se las dio a él y luego cuando se las dio a su papá. Y entonces en ese momento Yasa ya se convierte en un arhat y él renuncia ya a la vida mundana. Entonces lo que le dice el Buda, Yasa ya es un arhat. Y entonces el papá le dice al Buda, bueno, pues, permíteme que te invitemos a mi casa para que le des enseñanzas a mi esposa, a mis hijas, ¿sí? Y el Buda va y les enseña igual las enseñanzas graduales a ellas, y todos ellos alcanzan un nivel de liberación, ¿sí? Luego vienen los amigos de Yasa, porque se enteran, Yasa era muy popular, tenía muchísimos amigos, y dicen, ¿cómo este joven que era muy rico, muy apuesto, que tenía todo, cómo que deja todo y se va al camino espiritual? Entonces quieren saber qué pasó. Y entonces voy a seguir leyendo acá las
Dice, pero Yasa ya había escuchado el Dhamma 2 veces y lo había penetrado completamente. Ingresó en la Sangha, que es la comunidad espiritual, sin ningún deseo de regresar a la vida doméstica. Yasa, has alcanzado lo verdaderamente supremo. Permíteme invitar al bienaventurado a recibir alimento en mi casa esta mañana. Después de que el hombre rico se marchó, Yasa solicitó la ordenación como bhikkhu. Bhikkhu es como monje, ¿verdad? En la tradición Theravada. Cuando la madre y la esposa de Yasa escucharon las enseñanzas del Buda, ambas obtuvieron la visión del Dhamma. La visión, cuando se dice obtienes la visión del Dhamma, es la visión del Dharma, es cuando te cambia esta visión que tenemos ordinaria de yo, de los demás, de la vida, ¿sí? Y entras a este camino de liberación. Dice, y alcanzaron la entrada en la corriente. Se declararon budistas y tomaron refugio en la triple joya, convirtiéndose en las primeras seguidoras laicas femeninas del budismo. Más tarde ya se habló a sus antiguos amigos, Vimala, Subhabu, Unaji y Gavampati. Ustedes fueron mis amigos cercanos cuando era laico. Ahora he renunciado y ya no me ocupo de asuntos mundanos. ¿Por qué han venido? Hemos oído que te ordenaste, respondieron, y supimos que debías tener buenas razones, por eso vinimos a verte. Dice, entonces los llevaré a conocer al bienaventurado, que es otro epíteto con el que se menciona al Buda. Tiene varios, ¿no? El casi se ha ido, el despierto. Dice, entonces los llevaré a conocer al bienaventurado, quien me mostró la luz. Les pediré que también los instruya. Dice, el Buda les enseñó entonces, pero el Buda les enseña igual el Anupubbikatam, las enseñanzas graduales. Y les dice, cuando uno conoce lo no virtuoso y sus raíces, lo virtuoso y sus raíces, el envejecimiento y la muerte y sus causas, su cesación y el camino que conduce a ella, entonces puede decirse que posee visión correcta. Inspirados, los 50 amigos de Yasa solicitaron la ordenación. El Buda los instruyó además. Un bhikkhu en este Dhamma Vinaya no se aferra a ningún estado. Dhamma Vinaya Vinaya se consideran las reglas monásticas, ¿no? Entonces, ellos ya habían querido ser monjes. Esa es la ordenación. Entonces, les está dando las reglas éticas. Dice un bhikkhu en este Dhamma Vinaya no se aferra a ningún estado. Con sabiduría observa todos los fenómenos al surgir, sensaciones placenteras, dolorosas o ni placenteras ni dolorosas. Contempla su impermanencia, su surgimiento, permanencia y desaparición. Al cansarse de ellas, las deja ir. Ya llegaron a renunciar a los placeres mundanos, a los 8 intereses mundanos. Por la no aprehensión, realiza la cesación. La cesación es la cesación del sufrimiento, que era lo que hablábamos, la tercera noble verdad de la liberación del sufrimiento, que se conoce como la cesación en Pali. Habiendo alcanzado el sublime Dhamma, el Buda dijo, vayan y viajen de lugar en lugar, difundiendo el Dhamma para el beneficio de muchos. No recorran dos el mismo camino. En cuanto a mí, iré a Uruvela Senanengama para enseñar allí el Dharma. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener una vida ordinaria, una vida mundana, donde estemos dedicados a nuestro deber, a obtener dinero, riqueza, a obtener placeres, ¿sí? Hasta que algún día surge en nosotros la renuncia o la moksha o el deseo de la liberación, ¿sí? Como hacen los hinduistas, ¿no? Podemos acá tener. O desde el punto de vista budista, cuando nosotros tengamos una renuncia a los placeres sensoriales, es lo que se conoce como el deseo, y queramos
Y surge en nosotros la renuncia al sufrimiento, es la compasión hacia uno mismo. Entonces, podemos estar ahí, ¿verdad? Pero en el camino espiritual, en el otro lado, tenemos que ver, ok, ¿cuál es mi motivación? Y la motivación tiene que ver con la visión. Y esta visión tiene que ver con las escuelas filosóficas espirituales. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo cada escuela? ¿Cuál es su visión? ¿Sí? ¿Cómo entiende esta vida? ¿Cómo entiende las vidas después de esta vida? ¿Cómo entiende la parte espiritual? ¿Sí? Y tiene que ver con cuál es mi capacidad, mi entendimiento, o para las prácticas espirituales, como por ejemplo el entrenamiento de la mente o la meditación. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con nosotros, conmigo, contigo, ¿sí? ¿De qué lado quieres estar, no? ¿Quieres estar de este lado, como estaba Yasa acá, hasta que surgió en él ese hartazgo, ese hastío? Y entonces, pero no sabía dónde ir. Y entonces acá hay dos niveles, ¿no? Un nivel cuando es las enseñanzas graduales o Anupuvikata, o dos ya son las cuatro nobles verdades. Y cuando hablamos de enseñanzas graduales es ¿en cuál me quiero quedar? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 4 o 5? ¿Para qué estoy listo? ¿Sí? ¿Para qué estoy preparado? ¿Cuál es mi motivación? Y esto solamente surge de tu corazón. Entonces, cuando ya sale de su casa antes del amanecer, él solamente conocía la vida mundana, ¿sí? Los placeres, ¿sí? Cuando el Buda le da las enseñanzas graduales a Anupuvikata, él alcanza el primer nivel de liberación, pero luego cuando llega su padre, el Buda le vuelve a repetir las enseñanzas graduales, pero le enseña las cuatro nobles verdades y Yasa alcanza el cuarto nivel de liberación, el estado de Arhat, ¿sí? Y ya él ya deja de ser un ser ordinario, se convierte en un ser noble. Su papá, en cambio, se quedó aquí. Su papá, pues, tenemos que ver nosotros qué es lo que queremos, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro interés, cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Y hasta dónde queremos llegar, cuál es nuestra visión, ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos subiendo en la montaña de la sabiduría, cada escuela tiene su visión, ¿no? Cada una de ellas, y tiene una motivación, ¿no? Que están buscando, como hablamos en las escuelas filosóficas no budistas. Pero las escuelas budistas van a tener otras motivaciones, ¿no? Por ejemplo, las escuelas 6 y 7 están buscando la liberación y las escuelas 8 y 9 están buscando ya la iluminación. O sea, ir más allá de estos 4 niveles de liberación que hablé y lograr el estado de la mente de un Buda, el despertar, ¿sí?
Pero esto tiene que ver con lo que nosotros creemos que es posible, con nuestra visión. Eso se puede alcanzar, eso es factible, no todo mundo lo alcanza a ver. De hecho, en la época del Buda, él nada más enseñó hasta aquí. Las escuelas 6 y 7, a la mayoría de sus discípulos, ellos nada más veían esto. Tuvieron que pasar 1000 años después para que se enseñaran las escuelas 8, 9, ¿sí? La tradición mahayana, las escuelas mahayana, ¿sí? Entonces, en conclusión, yo puede ser que esta vida haya llegado para quedarme en las religiones teístas, y está bien, eso es mi visión, esa es mi intención, esa es mi capacidad, ¿sí? O que me identifique con una de las 4 escuelas budistas, no budistas, escuelas eternalistas. O, como me pasó a mí, yo la mayor parte de mi vida fui locayata, estaba aquí materialista, unilista, ¿sí? Entonces, eh, ahí viví hasta los 43 años. No conocía nada de esto, y para mí la parte de arriba de la montaña era inexistente, ¿verdad? La puedo poner acá. O sea, para mí lo único que existía era esa parte, ¿no? Todo esto para mí era terra ignota, tierra desconocida, ¿sí? Entonces, pues, por lo mismo, menos hubiera querido cruzar un río, pues, ni siquiera sabía que había un río, ¿no? Que había que cruzar, como pasaba con el joven Yasa, ¿no? Y en cambio los 5 bhikkhus, ellos ya estaban buscando la liberación, ¿sí? Ellos ya querían cruzar este río, querían por lo menos llegar hasta acá. Pero cuando el Buda enseñó, hasta aquí se quedó. No estaban todavía la gente preparada. O sea, pero el Buda dijo, ok, 1000 años después va a venir Nayarjuna y les va a enseñar esto más, ¿sí? Y luego vino Padmasambhava y enseñó el camino Vajrayana, el camino del Tantra, para cómo lograr esto, subirla de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Pero no todo el mundo está preparado para eso. Entonces tenemos que ver, el Buda sí fue el que cuestionó estas 5 escuelas no budistas, él las refutó, y es lo que vamos a ver en algún otro momento, cómo las refutó. Y ahí, ahí es donde vamos a necesitar las 4 nobles verdades, entender de ahí va a salir los 4 sellos y las 2 verdades, que era lo que decía, yo les quería hablar hoy de esto, pero los Budas dijeron, no, tienes que hablarse Anupuvikata, de las enseñanzas graduales, y entonces tuve que preparar todo lo de la historia de Yasa, ¿sí? Porque hay gente que no está preparada para cruzar el río, o no lo quieres en esta vida, ¿no? Cruzar, y está bien, ¿sí? Aquí, ¿no? No, se quieren quedar de este lado, está bien, está perfecto, ¿sí? Por eso necesitamos las enseñanzas graduales, ¿sí? En un momento que luego las vamos a profundizar un poquito más en ello, ¿sí? Pero para acabar de cruzar el río, pues sí necesitamos ver los 4 sellos, porque eso es lo que diferencia a las escuelas budistas de las no budistas, ¿verdad? Estas tienen como característica los 4 sellos. Es no importa qué escuelas budistas sea, todas las escuelas budistas aceptan estos 4 sellos, ¿verdad? Y es lo que diferencia a los budistas de los extremistas, de los tirtikas, ¿sí?
Entonces, en un momento vamos a hablar de estos 4 sellos, que es lo que nos permite cruzar, saber si estamos de este lado o de este lado. Si aceptas los 4 sellos, estás de este lado. Si no los aceptas, estás de este lado, ¿no? Pero el Buda en su generosidad dijo, no, hay gente que es espiritual, como las religiones teístas, y ellos tienen, tienen generosidad y tienen ética. Y con esto pueden llegar efectivamente a lo que dicen, a los cielos, pero son los cielos mundanos, ¿verdad? Con generosidad y con ética, que son las enseñanzas graduales. Y la mayoría de las religiones tienen estas dos, y es suficiente. Pero ya si tú quieres llegar a la tercera enseñanza gradual, que es ver los cielos, estas hablan, ¿no? Y estas también. Los lokayatas no, para ellos no existe nada de los cielos, pero estas sí tienen de alguna manera algún cielo, ¿verdad? Pero ya si quieres ir a la desventaja de los placeres, sensoriales, ya no todas, los Mimamsakas sí hablan de ello, ¿no? Estas de alguna manera hablan, pero los lokayatas no. Los lokayatas están aferrados a los placeres sensoriales, son sibaritas o hedonistas. Esto existe de este lado, ¿verdad? Acá. Y en el budismo este es un requisito. Pero ya aquí esto empieza a cruzar el río, ¿sí? Porque aquí, como decía el Buda en este texto que leímos de Yasa, esos placeres sensoriales van dirigidos al ego, al yo, ¿sí? Entonces, pero aquí va a haber diferencias de cómo lo interpretan. Pero lo que es la renuncia, esto ya está del otro lado del río, ¿sí? Y para eso necesitamos ya las 4 nobles verdades y necesitamos conocer los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, que es como el Buda refutó a estas escuelas, ¿sí? Vamos a tener una aproximación breve de esta para ver cómo el Buda refutó a todas estas escuelas. Pero, y con esto concluyo, aquí lo que tienes que ver tú en tu caso es cuál es mi visión, cuál es mi motivación, cuál es mi interés, cuál es mi capacidad, cuál es mi entendimiento y cuál es mi práctica espiritual, hasta dónde yo quiero llegar, ¿sí? En esto. Por eso esta sesión era muy, muy importante, porque esta sesión la titulamos El Buda y tú, ¿sí? Esto tiene que ver contigo, ¿sí? Antes de subir la montaña, tienes que cuestionarte, ¿para qué la quiero subir? ¿O hasta dónde quiero subir? No todo el mundo tiene que subir hasta acá arriba. Todo el mundo tiene la capacidad, pero no necesariamente en esta vida, porque todos somos Budas, según plantea el budismo, pero en esta vida yo a lo mejor me voy a quedar hasta acá, ¿sí? ¿Hasta dónde me quiero quedar? ¿Hasta dónde quiero subir? ¿Sí? Hay gente que quiere subir hasta la cima, hay gente que quiere subir a la mitad, hay gente que quiere cruzar el río, ¿sí? ¿Dónde tú te quieres quedar? Pero independientemente de a dónde quieras llegar, vale la pena conocer la montaña y decir, pues déjame conocer porque a lo mejor en otra vida voy a querer llegar más allá, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí para que veas
que terminemos haciendo una reflexión de cuál es el sentido de mi vida, para qué quería tener esta vida humana, qué me quiero llevar de aquí cuando me vaya. Creo que hay otras vidas antes y después de esta, no creo en eso. Está bien, lo que creas está bien. Como dijo el Buda, no pongas ninguna mente encima de la tuya. Tú trabaja tu espiritualidad como tú la entiendas, hasta donde tú la entiendas. Esa es la mejor escuela. No hay una mejor escuela que la otra, aunque sí hay unas que están más cerca de la verdad, pero la mejor escuela es en la que tú estás, en el escalón en el que tú estás. Entonces, todo este camino tiene que ver principalmente contigo. Por eso hablábamos del Buda y tú. Y lo más importante eres tú. Tú, dónde estás, a dónde quieres ir, de dónde vienes. ¿Sí? Porque este curso, por eso lo denominamos el juego del espejo del espíritu. No es un espejo material donde tú reflejas tu cuerpo. Este es un espejo espiritual donde reflejas tu ser, tu espíritu. Entonces, que tú te veas reflejado, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿De dónde vengo? ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Que cada quien encuentre su propio camino, su propio destino espiritual. Y que esta historia del joven Yasa te inspire, ¿sí? Y que puedas ver, pues yo estoy como el papá de Yasa, o yo estoy como el joven Yasa, o yo estoy como los amigos de Yasa, ¿sí? ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? O ya estoy como los 5 ascetas, que estoy queriendo llegar a algo más allá. O que estoy como el príncipe Siddhartha, que se convirtió en asceta y luego se convirtió en Buda, ¿sí? ¿Dónde estás? Entonces, esta sesión tenía que ver más contigo, ¿verdad? Que con las enseñanzas, pero pues había que darle un marco. Y yo creo que fue lo que quisieron los budas, ¿no? Antes de que empecemos a subir la montaña, que tuvieras esta perspectiva de, bueno, ¿qué tiene que ver la montaña conmigo? ¿Sí? ¿La quiero subir o nada más la quiero conocer? ¿Sí? Y está bien, lo que tú elijas está perfecto. Si nada más quieres conocer todo esto, está perfecto. Pero si la quieres subir, bienvenido, ¿no? Adelante. Pero ahí es donde tienes que preguntarle a tu corazón. Entonces, si hay algún comentario o alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o ponerla en el chat. O si quieres quedarte introspectivo, meditando, también es válido. Si quieres quedarte en silencio. Porque aquí tuvimos una visión que quizás no habíamos visto antes, ¿no? No la habíamos visto y quizás por eso los budas me cambiaron la jugada el día de hoy para decir, a ver, tienes que hablar de esto, ¿verdad? Ok, entonces nos regresa hacia nosotros, ¿verdad? El tema. ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? Porque otra cosa es hablar de la vida del Buda o de la iluminación del Buda o de las enseñanzas del Buda o de las distintas escuelas filosóficas. Pero aquí lo más importante eres tú. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Si no hay más comentarios o preguntas, entonces les dejo
Muchas bendiciones. Les mando un abrazo a Alex, Dulce María, Dulce Margarita, Yolanda, y a todos los que entraron y tuvieron que salir como Salvador, y a todos los que vean este video posteriormente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Yuri. Buenas noches a Muchas todas. gracias, Yuri. Buenas noches. Descansen. Un abrazo a Alex, Margarita también. Buenas noches. Un Buenas abrazo noches para a ti, Tisma. todos. Gracias, Yuri. Buenas noches. Que Igual, descansen. gracias, Yolanda. Gracias. Gracias, Dulce. Hasta luego. Hasta luego. Bonita noche. Gracias. Que todos los seres puedan estar bien, en paz y felices. Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso.